Buenas noches a todos los participantes. Les damos la bienvenida a una nueva videoconferencia de la quinta versión del curso de violencia de género. Estamos actualmente llevando el módulo 2. Nos encontramos nuevamente con el doctor Ricardo Sotillo Antesana. Doctor, le doy la bienvenida a una nueva videoconferencia y le doy paso para que usted pueda iniciar, por favor, con su exposición. Muchas gracias, Mayra, y a través suyo vamos a justamente continuar con el avance que habíamos visto el anterior día martes en referencia a la introducción, ¿no? de este tema de la Ley 348. En ese sentido, vamos a continuar con el avance, como les decía, y vamos a ir viendo aspectos sobre el tema número 3 y el tema número 4, haciendo énfasis un poco y recordando lo que habíamos visto en la última parte del día martes, ¿no? Donde habíamos identificado 4 elementos o 4 momentos muy importantes en referencia al reconocimiento y al desarrollo histórico del derecho internacional de los derechos humanos, identificando, decíamos, nuestros momentos importantes en la historia de los derechos fundamentales. Partíamos sobre esta base de que si bien hay varios antecedentes históricos muy importantes cuando hablamos de derechos humanos, es quizás la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el inicio formal, el inicio justamente de tener una norma de carácter universal que va a tutelar los derechos fundamentales, la dignidad humana y aspectos importantes que hasta ese momento solamente estaban reconocidas por algunos estados, pero es justamente a partir de esta declaración, desde su característica principal de universalidad, la cual nos permite entender que existen ahora una serie de derechos humanos vigentes en el mundo. Luego habíamos identificado que a partir de esta coyuntura de la Guerra Fría de la década de los 60, no se ponen de acuerdo las grandes potencias para tener un solo pacto de derechos. Y por eso actualmente tenemos 2 pactos, ¿no? Un pacto de derechos civiles y políticos y otro pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, ambos de 1966. Luego habíamos identificado... Sí, Mayra, ¿la escucho? Mil disculpas, no estamos viendo su presentación. No, a ver, vamos a ver. Ahora sí, ¿se ve la...? Ahora sí está empezando a cargar. Muy bien. ¿Ahora ya pueden ver mi pantalla? No, todavía. Ahora sí, ya se puede ver. Disculpe la interrupción. Excelente, no, gracias, gracias. Decíamos, ¿no? En este pequeño cuadro, este devenir histórico de los derechos humanos, donde en 1969, a partir de la suscripción, en un inicio, y luego ya los diferentes países van ratificando la declaración, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nacen los sistemas regionales de protección de derechos humanos, donde obviamente empieza el interamericano, y a partir de esta experiencia de este sistema interamericano se van replicando, decíamos, en otros espacios, en otras latitudes, como en Europa y como en África. Y a fines del siglo XX identificábamos como un antecedente, quizás para situarlo en 1988 con el convenio 169 de la OIT, la aparición bastante importante de diferentes normas específicas en relación a los derechos de ciertos grupos de la sociedad, ¿no? Como esta cuarta ola, donde a nivel internacional y también a nivel nacional, los estados van ratificando, en su caso, y van también elaborando normativa específica para ciertos grupos de personas. Podemos ver ahí, por ejemplo, tema de los derechos de la niñez y adolescencia, también el derecho de los adultos y adultas mayores, el tema de las personas privadas de libertad, de las personas LGTBI, entre otros, donde obviamente también ahí situamos al tema de los derechos de las mujeres como en esta cuarta etapa, ¿no? De reconocimiento de derechos, que es ese punto de conexión entre lo que habíamos visto el día
martes y lo que queremos ver hoy día en este tema número 3 de derechos de las mujeres. Vamos a partir sobre la base de lo que habíamos visto también el día martes en relación a la naturaleza jurídica de los derechos humanos. Y decíamos que la naturaleza jurídica de los derechos humanos, o también conocidos como fundamentales en nuestro sistema, tiene la principal finalidad de una protección, ¿no es verdad? De una protección a aquellas atribuciones, a aquellas libertades, a aquellas prerrogativas que tiene justamente toda persona, por el solo hecho de ser persona. Entonces, cuando trabajamos en este análisis de cómo se va desarrollando el reconocimiento y posterior ejercicio de los derechos fundamentales, identificamos que históricamente todas estas relaciones donde el Estado reconoce y las personas se benefician de derechos, siempre es una conquista social, es decir, es fruto de una lucha social. Si hablamos, por ejemplo, de las grandes categorías de los derechos fundamentales, como pueden ser, por ejemplo, los primeros, los derechos civiles y políticos, fueron producto de las revoluciones liberales, ¿no? De la revolución de 1668 en Inglaterra, de la revolución americana de 1776 o también la revolución francesa de 1789. Por ejemplo, desde la vereda del frente, los derechos civiles, los derechos económicos y sociales vienen de esa crítica muy fuerte, ¿no? De Marx al sistema capitalista, del movimiento de los trabajadores, de las trabajadoras que hacen el nacimiento de, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, entre otros. Entonces, como vivimos, decíamos el día martes, en una sociedad patriarcal, donde el patriarcado es un sistema que está vigente, cuando hablamos de los derechos de las mujeres, estamos hablando de una historia de exclusión y discriminación. Exclusión porque no fueron justamente consideradas como sujetos de derecho durante muchas décadas, y discriminación porque actualmente, pese a los avances que se tienen en las constituciones, en la normativa internacional, todavía existen varios espacios de la dignidad humana que las mujeres no justamente pueden desarrollar de la manera que se tiene pensado, ¿no? Entonces vean que esto también, el tema de la exclusión y la discriminación, la podemos utilizar para los pueblos indígenas, para, por ejemplo, las personas LGTBI, es decir, siempre que hablamos de derechos humanos estamos hablando de una lucha, de una conquista. Nunca los derechos son reconocidos de una forma gratuita, de una forma dadivosa por el poder constituido. Siempre las personas tienen que luchar para conquistar sus derechos. Entonces, en esa situación, cuando hablamos de esas luchas respecto al ejercicio de los derechos humanos, muchos de los libros y también desde la antropología se ha utilizado este término de las minorías sociales. Y cuando hablamos de minorías sociales no estamos haciendo referencia a un tema cuantitativo, ¿no? Porque obviamente sabemos que no solamente en Bolivia, en muchos países, incluso las mujeres hay mayor población femenina que masculina. Si no hablamos de una minoría social cuando analizamos a ese grupo de personas respecto al ejercicio de sus derechos. Entonces, por eso los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes son minorías, porque pese a tener un peso demográfico, un peso poblacional muy, muy fuerte, respecto al ejercicio de sus derechos hay una gran barrera. Entonces, siempre hemos ido identificando y se ha ido construyendo esta idea que también las mujeres son un sector minoritario, no desde el número, sino respecto al ejercicio de sus derechos. Esto genera, esta situación de exclusión, de discriminación, genera una situación de vulnerabilidad, es decir, que los derechos de las mujeres son fácilmente vulnerables. Y esto se genera, como ya lo habíamos mencionado, por una situación muy importante del patriarcado. Este patriarcado ha permitido designar o otorgarle ciertos roles de género a las mujeres, los cuales no es que estén mal, sino son roles de género casi incorruptibles, es decir, casi inmodificables. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, una mujer, decide no ser madre o no tener justamente ese elemento de la maternidad durante su vida y decide, por ejemplo, apostar más a una vida académica o otro tipo de vida, obviamente eso es mal visto todavía en muchos sectores de la sociedad. Entonces, ¿qué genera esto? Que a partir del patriarcado la sociedad le exige un rol de género a las mujeres.
que está muy vinculado con el tema de la familia, con el tema de la maternidad, ¿no? Entonces, por eso los grandes debates ahora, no solamente desde el punto de vista de los derechos humanos, sino incluso también de la filosofía del derecho, está en esta relación o no entre sexo y género, ¿no? Hay algunas personas que establecen que el sexo determina biológicamente el género, es decir, si yo tengo un aparato reproductor masculino, tengo que tener una forma de actuar, una forma de hablar, una forma de vestir en la sociedad, pero hay otras corrientes mucho más modernas que establecen que el género es una construcción social, ¿no? Algunos le han llamado a esto la ideología de género, pero más allá de eso es pensar de que el género no es algo, no es un elemento inmodificable, sino que se va modificando conforme los espacios sociales, los espacios culturales, las experiencias de vida que tiene toda persona, ¿no? Entonces, vean que ahí, cuando hablamos de derechos de las mujeres, ya entramos justamente a temas de debates que no solamente se agotan en los derechos humanos, sino también pueden afectar otras situaciones y por eso en algunos casos y en algunos contextos hablar del tema de derechos de las mujeres es todavía un tema polémico por las visiones contrarias que esto apareja, ¿no? Entonces, es muy importante en esa coyuntura de extremos, ¿no? De personas que piensan todavía desde un punto de vista más biológico de las mujeres y otro que ven a las mujeres como sujetas de derechos, es muy importante identificar derechos específicos, es decir, que exista un conjunto de normas, tanto nacionales como internacionales, que vayan reconociéndole derechos específicos a las mujeres. Que si bien obviamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad son derechos que tenemos todas y todos, es bien importante ir reconociendo justamente estos derechos específicos. ¿Por qué? Muchas personas dicen, ¿para qué hacemos normas específicas si todo ya está incluido en la Constitución, si ya estamos en el Pacto de San José? Desde mi visión, lo importante de tener normas específicas, primero es que se visibiliza una temática de vulnerabilidad. Es decir, en este caso, tener una ley 348, tener una ley contra el acoso político a las mujeres, una ley 045, entre otras, nos permiten no solamente reforzar lo que está en la Constitución, sino también poner en el debate público una realidad, como puede ser la violencia contra la mujer, como puede ser el racismo o como puede ser la discriminación. Entonces, el establecer derechos específicos en normas específicas ayudan al Estado a generar políticas públicas mucho más creativas, mucho mejor planificadas y principalmente que respondan a las necesidades de esa población. Entonces, a partir de estas normas específicas y estos derechos específicos, podríamos hablar de una búsqueda de la igualdad material, no solamente de esa igualdad formal de la Revolución Francesa, donde todas y todos somos iguales ante la ley, sino que realmente en el día a día haya y existan políticas públicas desiguales que busquen justamente la igualdad material o, como dirían algunos libros, la equidad, ¿no? Entonces, vean que el tema de hablar de la igualdad material, de la equidad, es un paso adelante, es una superación también de hablar de la igualdad como un elemento abstracto, sino obviamente esta igualdad material es un elemento completamente concreto que exige que en el día a día se tiene que tener un tratamiento inclusive desigual para alcanzar una verdadera igualdad, ¿no? Entonces, vean que dentro de el tema de los derechos de las mujeres podemos identificar como el derecho base, el derecho a la no discriminación. Hablábamos de esto el día martes, ¿no? De esta cláusula de no discriminación del artículo 14 de la Constitución en su parágrafo primero, donde se establece una prohibición de la discriminación, pero de una forma muy acertada el constituyente hace un listado de todas estas situaciones donde existen o pueden existir discriminación, ¿no? Por conceptos de raza, de edad, de orientación sexual, de identidad de género, de sexo, ¿no? Entonces vean que ahí, para hablar, vuelvo a repetir, de estos temas importantes de los derechos de las mujeres, tenemos que situarnos de un punto de vista de el derecho a la no discriminación, como un derecho que nos va a abrir a otros derechos. No es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando analizamos el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso en nuestro sistema tiene una triple dimensión. Es un derecho fundamental, es una garantía jurisdiccional
y es un principio. Entonces, vean que ahí se genera una suerte de un derecho amplio donde otros derechos más pequeños están insertos. Por ejemplo, cuando hablamos de la igualdad procesal, estamos hablando del debido proceso. Cuando hablamos del juez natural, hablamos del debido proceso. Cuando la presunción de inocencia, el derecho a contar con un abogado, etcétera, ¿no? Entonces, vean que todo nace del debido proceso. Entonces, cuando hablamos de estos temas, del empoderamiento de una minoría, de reconocer más y mejores derechos a un grupo de personas, todo esto parte desde el derecho a la no discriminación, ¿no? Y por eso, vean, nuestra Constitución es muy avanzada en ese aspecto porque ha generado un listado bien importante en este artículo 14, como mencionábamos, de diferentes situaciones sobre las cuales no se puede permitir la discriminación en Bolivia. Asimismo, ya identificando, no tan desde un punto de vista teórico, sino ya desde un punto de vista más histórico, cuál ha sido este devenir, principalmente en el mundo occidental. Solamente he tratado de hacer un énfasis porque es donde considero los países occidentales, es donde más están avanzados los derechos contra la mujer. Vamos a establecer justamente que hay y hubo, como en todo lado, siempre precursoras, ¿no? Personas que han ido identificando una lucha por el respeto y el derecho y el reconocimiento de los derechos de las mujeres bajo una consigna que quizás podríamos identificar, que históricamente las mujeres no han contado con el ejercicio pleno de los derechos. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos del ejercicio pleno? El ejercicio pleno de los derechos podemos identificarlo, y esto también lo ha mencionado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, confluyen dos elementos importantes. Por un lado, el reconocimiento estatal de los derechos, es decir, que el Estado me otorga, me reconoce este listado de derechos, y segundo, que yo tengo los mecanismos jurisdiccionales, los mecanismos también administrativos para exigir el cumplimiento de esos derechos. Entonces, todavía en Bolivia y en muchos países las mujeres todavía no pueden contar con un ejercicio pleno de derechos porque o no se les ha reconocido los derechos de una forma específica o habiéndose, en el caso de Bolivia, teniendo una serie de normas, todavía las mujeres no tienen justamente esa posibilidad de buscar justicia o una respuesta institucional cuando existe, por ejemplo, una situación de violencia. Entonces, podemos identificar como una forma, como una hipótesis preliminar, que la podemos ir debatiendo también con ustedes, es que las mujeres actualmente todavía en el mundo están sin un pleno ejercicio de derechos. Esto, obviamente, esta realidad que puede ser un poco desalentadora, deja de serlo cuando analizamos cuál ha sido el movimiento más o menos reciente de esta lucha de los derechos de las mujeres. Y podemos identificar, habíamos dicho, ¿no?, que es muy importante la Carta Magna de 1215, podemos identificar muy importante the Bill of Rights en la Revolución Inglesa, pero consideramos que la Revolución Francesa, al establecer el principio de igualdad, ya nos abre elementos importantes, ¿no? Si bien la Revolución Francesa tiene como su gran aporte a la ciencia del derecho el tema de la teoría del poder constituyente, de la asamblea constituyente, de la teoría y el principio de la soberanía popular, no es menos importante que fue en esta revolución que a partir de ese cambio de sistema de gobierno, de un sistema aristocrático, un sistema incluso autoritario, monárquico, quiero decir, se pasa a un sistema democrático, el tema de la igualdad vuelve a la palestra, vuelve al debate, ¿no? No solamente de la igualdad justamente de los derechos, sino del ejercicio. Y ahí aparece justamente este tema que va a ir un poco dando el nacimiento a todo el movimiento de los derechos de las mujeres, que es el movimiento sufragista. Entonces, vean ustedes que en 1789 en Francia se establecía que todas las personas teníamos los mismos derechos. Sin embargo, en el ejercicio, en la realidad, ahí había esta disociación, ¿no?, de lo que decían estos principios de la Revolución Francesa y lo que sucedía efectivamente en la realidad.
Entonces, a partir de este divorcio entre el principio de igualdad, muy bien representado en la Revolución Francesa y lo que estaban viviendo las mujeres hacia el siglo XIX y el siglo XX, comienza justamente esta sensación y esta conciencia, diría la filosofía, esta conciencia de la realidad de muchas mujeres de que no estaban ejerciendo sus derechos, de que quizás los tenían, estaban reconocidos, pero obviamente todavía vivían en una situación de tutelaje, ya sea de sus padres o cuando tenían que salir de sus casas, principalmente de sus esposos. Entonces, en 1848 es un antecedente muy importante que quiero destacar, que se dio la primera convención de los derechos de la mujer. ¿Y por qué fue importante esto? Porque fue dentro del mundo occidental un primer espacio donde las mujeres se reunieron para identificar, para reflexionar, para debatir sobre sus problemas, ¿no? Entonces vean qué importante es que cuando las personas involucradas en un aspecto reflexionan y trabajan sobre un elemento importante, van a generar ciertas ideas muy importantes. Entonces, a partir de esta Convención de los Derechos de la Mujer, que obviamente salió y terminó con un pronunciamiento, etcétera, se dio un elemento bien importante que también está relacionado a lo que sucedía mucho en el siglo XIX, en pleno auge, ¿no?, de la revolución industrial, de esta segunda revolución industrial, fue el tema de la conformación de ciertos sindicatos, como lo podríamos conocer actualmente, ¿no? Entonces ya desde la segunda mitad del siglo XIX, 1874 estamos colocando, se fundó la primera liga de comercio femenino, ¿no? Entonces en Inglaterra. Y esto vean que es muy importante. ¿Por qué? Porque no se olviden que Marx comienza con todos estos temas, estas ideas críticas hacia el capitalismo a mediados del siglo XIX, ¿no? 1850 aproximadamente. Entonces vean que había este reconocimiento de los derechos sociales, de los derechos económicos, no solamente estaban dirigidos también hacia los varones, ¿no?, sino porque la fuerza de trabajo en las fábricas, en las diferentes factorías que había en Inglaterra, también estaban presentes las mujeres, ¿no? Entonces ahí vean que tenían los hombres y las mujeres en muchos casos los mismos roles, pero tenían diferentes derechos, ¿no? Entonces ahí comienza justamente un elemento importante desde el derecho a la asociación, pero todo esto va a generar y va a explotar a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, con el movimiento sufragista en Inglaterra, ¿no? Es decir, donde a partir de la organización de las propias mujeres, de diferentes estatus sociales, principalmente desde las personas que ya tenían un poder económico, comienza justamente a ser financiado este movimiento sufragista que llega con mucho éxito a conquistar eso, ¿no? Algo que nos parecería obvio actualmente, pero que vean ustedes que no hace más de 200 años fue también una lucha muy importante, que fue el voto universal, ¿no? Que las mujeres puedan votar. Otro elemento importante ya después, a partir de esta experiencia en Inglaterra, obviamente en todos los países, principalmente occidentales, se comienza a reconocer, ¿no?, el principio del voto. En Bolivia se permitió primero el voto de las mujeres para las elecciones municipales en la década de los 30 y 40, pero recién en 1956 ya se generó, ¿no?, una amplitud respecto al voto universal. Entonces, desde este movimiento sufragista, que fue muy interesante, que fue bastante exitoso, hay muchas películas también al respecto, se genera en el siglo XX una necesidad de comenzar a trabajar estos temas, del tema de los derechos de las mujeres, y se da la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, donde a partir justamente de las reflexiones que se dan en esta OIT, se genera, les decía, esta idea de que también la fuerza de trabajo es compuesta por las mujeres y que también necesitan una protección de estos derechos. Entonces, a partir de estos razonamientos que se dieron en la Sociedad de Naciones en su momento, pero principalmente en la Organización de las Naciones Unidas, finalizada la Segunda Guerra Mundial,
se dan muchos eventos muy importantes, ¿no? En 1946 se crea una comisión dentro de las Naciones Unidas para que vaya investigando primero, para que luego se puedan generar políticas públicas sobre la condición jurídica de la mujer. En 1967 se da la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Vean un elemento importante, ¿no? Mientras un año después de los pactos sale esta declaración, que como ustedes ya habíamos visto el día martes, si bien es una declaración, tiene muy poca fuerza dentro del derecho, pero es un antecedente muy importante. Y esta declaración de 1967 es muy relevante porque luego, en 1979, se da ya una norma como tal a nivel internacional en el seno de las Naciones Unidas, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo que conocemos en su acrónimo en inglés como la CEDAW. Entonces, ¿por qué es importante la CEDAW? Porque la CEDAW, tanto en el contenido, en ese prólogo, en esa exposición de motivos que nos presenta, nos establece de una forma clara que existe discriminación contra la mujer. Es decir, pasamos ya de décadas y décadas de que si había o no discriminación, si era un tema de empoderamiento de la mujer, si era un tema de la modificación de los roles en la familia. Y en estos años la ONU trabaja de una forma muy clara para establecer en una norma, que es la CEDAW, de que existe discriminación contra la mujer. Y que ante esa realidad tiene que haber un compromiso institucional de todos los estados de trabajar para eliminar esa situación de la eliminación. Entonces vean que en esta lógica del avance histórico de los derechos de las mujeres, tenemos una norma internacional, una norma a nivel mundial, que es justamente la CEDAW de 1979, y a partir de esta norma, por un lado, los estados van a ir generando su propia normativa, pero también los sistemas que veíamos anteriormente, los sistemas regionales de los derechos, como en este caso es el sistema interamericano, comienzan también a trabajar estos temas y obviamente el cenit de todo esto es la Convención de Belém do Pará de 1994, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Entonces vean este cambio yo les decía, en esta toma de conciencia de la realidad y de los problemas. Vean que en 1979 la CEDAW habla sobre la discriminación, sobre esta como restricción de los derechos. Pero vean que en la OEA, cuando hablamos de la Convención de Belém do Pará de 1994, ya hablamos no solamente de discriminación, sino de violencia contra la mujer. Es decir, que en América Latina, que en nuestros países latinoamericanos, no solamente hay discriminación, que es algo muy grave, pero tenemos un problema aún más grave, que es el tema de la violencia. ¿Y por qué es aún más grave? Alguien se preguntará, porque obviamente en el tema de la violencia no solamente ciertos derechos están poniéndose en duda, sino la libertad y principalmente la vida de las mujeres están en la tela de juicio. Entonces vean que ahí esto pareciera un dato un poco muy sutil, pero vean, no por nada la Convención de Belém do Pará no nos habla de discriminación, nos habla de violencia. Porque vean, hace ya más de casi 30 años se había identificado una situación de que las mujeres son víctimas de violencia en Latinoamérica y que se necesitaba una respuesta inicial, ya sea a partir de una norma internacional, para que los estados se comprometan justamente en estas tres principales acciones, ¿no? Prevenir la violencia, que es lo que vamos a ver. Vean que en estos tres verbos de la Convención de Belém do Pará podemos identificar la estructura misma de la Ley 348, que por un lado tenemos una serie de acciones estatales y sociales de prevención. Luego, cuando ya se da la situación de violencia, la sanción y todas estas medidas de protección que también van a estar relacionadas a un aspecto más de largo plazo, porque no olvidemos que la violencia contra la mujer, habíamos dicho, es una expresión del sistema patriarcal, donde una norma obviamente no va a luchar contra todo un sistema, una norma será parte
de una estrategia integral, que es lo que quizás, pensando en voz alta, adelantándonos un poco, es lo que está faltando con la Ley 348, una política pública real, una política de Estado que realmente identifique a este problema como un verdadero problema y no solamente como una consigna coyuntural que a veces cae bien para hablar en los medios de comunicación. Entonces, retomando, podemos identificar que a partir de estas experiencias, tanto fácticas, de movilizaciones y a nivel internacional, se han generado un ordenamiento jurídico muy importante que reconoce y que protege los derechos de las mujeres. Dentro de las diferentes normas que podemos identificar, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, podemos identificar, les comentaba, estas 9 o alguna más normas que son importantes como para adentrarnos en el tema de la protección de los derechos de las mujeres. Obviamente está la Constitución Política del Estado vigente, la Constitución del 2009, que ya habíamos hablado, tiene varios elementos importantes elementos importantes y específicos respecto a los derechos de las mujeres. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ustedes ya saben que la Declaración Universal está íntimamente unida a sus pactos, ¿no? A los 2 pactos de 1966, la CEDAW que hablábamos, ¿no? De 1979, que habla sobre el tema de la discriminación, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que aquí lo colocamos porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al haber creado un sistema interamericano de derechos humanos, también nos ha permitido que en la jurisprudencia, y esto lo vamos a ver más adelante, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya tenido también casos muy, muy importantes que ahora también son relevantes para entender esta temática, ¿no? Por ejemplo, el caso Campo Algodonero versus México es una explicación precisa, interesante de qué es lo que se tiene que entender como violencia contra las mujeres. Entonces, vean que ahí colocamos a la convención, no tanto por la convención en sí, sino por lo que representó la convención y el trabajo que actualmente realiza la Corte Interamericana y también, por supuesto, la Comisión, pero principalmente la Corte Interamericana. Luego tenemos la Convención de Belém do Pará, que hacíamos mención, de 1994, y que a partir de esta Convención de Belém do Pará nace o se da un compromiso institucional de los estados de asumir, por un lado, una legislación y por otro lado, políticas públicas que vayan a trabajar para prevenir o para sancionar el tema de violencia. Entonces, podemos identificar que si no hubiera habido una convención de Belém do Pará, hubiera sido un poco más complejo. Quizás, obviamente aquí estamos haciendo una conjetura, que hubiera habido una ley 348, ¿no? Vean que cuán importante es ese diálogo, ¿no? Entre las normas internacionales y las normas nacionales, que lejos de que sean o no, y eso lo podemos debatir, también una intromisión a la soberanía, como mucha gente a veces utiliza ese importante discurso, tenemos que verlo, considero, desde un punto de vista de el diálogo de las normas, ¿no? Como lo llamamos en derecho constitucional, el constitucionalismo multinivel, ¿no? Donde no solamente tenemos una norma aislada del mundo, sino que todas las normas, al igual que sucede en un Estado, a nivel internacional, las constituciones se van interrelacionando, tenemos un sistema interamericano, como puede ser la convención, entonces vean que hay un sistema que también va a determinar, a eso quiero llegar, un sistema internacional que nos determina también ciertas medidas legislativas. A partir de la Constitución del 2009, con ese reconocimiento, decíamos el día martes, expreso en el artículo 410 del bloque de constitucionalidad, se han generado también normas muy importantes a nivel interno que van a ir protegiendo los derechos de las mujeres. Y aquí he identificado 4 que obviamente pueden haber más, hay incluso normas subnacionales en muchos municipios, en muchos departamentos, pero he tratado solamente de hacer el énfasis en estas 4 por lo que representan y por que también son las más conocidas, ¿no? La Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, que no solamente genera
medidas educativas, sino también la creación de ciertos tipos penales, ¿no? Luego tenemos la Ley 243 contra el acoso y la violencia política contra las mujeres, que responde a un elemento también interesante, ¿no? El tema del ejercicio de los derechos políticos de las autoridades mujeres cuando, por ejemplo, son víctimas de acoso, de violencia de sus colegas, de subalternos y casos que también veremos más adelante. La Ley 348, ¿no? Que es la que nos congrega en este curso, y la Ley 807, la Ley de Identidad de Género, por la cual se reconoce el derecho al cambio de identidad, ¿no? De una persona, lo cual obviamente también implica la deconstrucción de varios elementos importantes respecto al sexo y al género, ¿no? Entonces vean que como una suerte de palabra final sobre este tema número 3, identificamos que existen una serie y un conjunto de normas muy importantes que reconocen los derechos. Entonces, en esta lógica que veíamos que el Estado tenía que, por un lado, reconocer derechos y, por otro lado, dar los mecanismos institucionales para poder ejercer esos derechos, podríamos ir identificando que existe y tenemos normas que reconocen los derechos de las mujeres. Entonces, adelantándonos y pensando un poco en voz alta, entonces, el problema de que existan varios casos, de que exista violencia contra la mujer, no es un tema necesariamente legislativo. Es decir, no por la aparición, la existencia o la ausencia de normas tenemos violencia, ¿no? Entonces, vean que ahí es otro elemento que nos permite visualizar de que este es un problema mucho más estructural, es un tema mucho más complejo y que responde no solamente a tener una norma o varias normas al respecto, sino, vuelvo a repetir, una política pública vinculada con todos los ministerios, con todas las gobernaciones, con todos los gobiernos autónomos municipales, identificando como una prioridad nacional. Entonces, ese es quizás uno de los grandes debates, cuáles son las prioridades en nuestro país, ¿no? Hemos visto el día de ayer este caso muy interesante, ¿no? Donde en La Paz se presentó una acción popular en contra de esta resolución administrativa del Ministerio de Educación que clausuraba el año escolar, y vemos que hay todavía, y eso es lo que vamos a aprender con ustedes, que ante esas situaciones que no son necesariamente positivas para los derechos, existen procedimientos, existen acciones constitucionales o también en el área penal que podríamos ir identificando y podríamos ir accionando para eso, para mejorar el ejercicio de los derechos de las personas. Entonces, eso lo veremos en los siguientes módulos. Finalmente, vamos a ver hoy día un poco el estado de los derechos de las mujeres en Bolivia. Ahí ustedes tienen un material también bien importante de ONU Mujeres que un poco visualiza, y es si bien pareciera al inicio un poco largo, el material de unas 30 páginas, cuando ustedes lo vayan revisando y los que ya lo han hecho, van a ver que es una lectura bastante interesante del 2018, que es un estudio del estado de las mujeres en Bolivia. Entonces, ahí no solamente hablamos del tema de violencia, sino también hablamos del tema educativo, del tema de salud, el tema del empleo. Entonces, creo que es bien importante que también, para que entendamos por dónde va la ley 348, qué es lo que se tiene que mejorar en esa ley, también tenemos que conocer muy bien el contexto. Y por eso al diseñar este curso siempre nos tomamos este primer módulo para un poco contextualizar, ¿no? Todo lo que está sucediendo en esta temática muy importante y preocupante también, que es la violencia contra la mujer. Sin perjuicio de este material que es bastante nuevo y está muy bien actualizado, también quiero hacer mención a tres documentos que también nos dan importantes datos sobre la situación de los derechos de las mujeres. Existió el Ministerio de Salud, el 2008, junto a Naciones Unidas, sacó una encuesta nacional de demografía y salud, que fue como una suerte de un censo, pero exclusivamente para hablar temas poblacionales y de salud, ¿no? Entonces, ahí se veía, por ejemplo, en el tema que nos interesa, el tema de acceso a salud de las mujeres, el tema de salud sexual, salud reproductiva, el tema de educación sexual, educación reproductiva, porque se identifica, por ejemplo,
desde este paradigma de los derechos de las mujeres, que el tema de la reproducción determina mucho en la vida de las mujeres, ¿no? Y ahí obviamente las personas que están acá me corroborarán si esto es o no así, ¿no? Entonces vean que ahí esta encuesta nacional de demografía y salud hace mucho énfasis en estos temas, ¿no? De la reproducción, el tema del conocimiento de la salud sexual, entre otros. Obviamente, al año, si es que no sucede nada raro, debería haber un censo nacional, ¿no? El 2021. Entonces, tenemos los datos todavía ya un poco más antiguos, pero que no dejan de ser importantes del Censo Nacional de Población y Vivienda, para ver un poco el tema. Se pueden hacer cruces importantes, ¿no? Entre no solamente saber cuántas mujeres hay, sino, por ejemplo, una relación del tema de campo-ciudad, el tema de desempleo, el tema justamente de ingresos económicos, el tema de familias, entre otros, ¿no? Hay varias situaciones, y que quizás también en ese análisis del censo se nos vengan algunas ideas para proponerlas para como nuevas preguntas, ¿no? Por ejemplo, y hay movimientos muy importantes que se están articulando para que haya una pregunta sobre la religión de la gente, que otra sobre su orientación sexual, entre otras, ¿no? Entonces vean que se van articulando todos estos. Luego hay otra, este del 2016, que lo ha hecho también, que lo hizo el Ministerio de Justicia, este material del 2016, muy importante, la encuesta sobre características de la violencia contra las mujeres, que si bien ya va a cumplir 5 años, pero no deja de estar vigente, porque ha sido una encuesta bien interesante, con una muestra bastante interesante a lo largo del país, con muchas mujeres encuestadas, donde ahí el tema no es tanto los derechos, sino el tema de la violencia, ¿no? Y ahí son datos bastante que hemos identificado en la siguiente diapositiva, unos datos bien interesantes desde el punto de vista de la reflexión, ¿no? Son preocupantes, pero nos hacen reflexionar. Y en esta encuesta de prevalencia, que también está un poco también vinculada a la del 2018 que yo les mencionaba, he querido identificar, como siempre, 5 aspectos importantes que un poco nos van a hacer, como les decía, reflexionar sobre estas temáticas, ¿no? Entonces, 3 de cada 4 mujeres, es decir, el 75% de mujeres encuestadas, han sufrido algún tipo de violencia por su pareja. Vamos a ver en la ley 348 que existen actualmente diferentes tipos de violencia. Entonces, no solamente tenemos que entender a la violencia desde un punto de vista físico, de que yo voy y agredo físicamente a una mujer, sino que hay muchos tipos de violencia donde hay prácticas sociales aceptadas que también representan violencia. Y no solamente estoy hablando del famoso piropo, estamos hablando justamente desde el control de las redes sociales, el control del dinero. Podemos también debatir mucho esta situación de cuarentena, de pandemia, cómo ha resurgido, como también nos preguntaban el martes, ¿no? Esta situación contra los derechos de las mujeres, porque muchas, lastimosamente, y esa es una realidad, muchas víctimas están conviviendo hace varios meses con sus agresores, ¿no? Entonces ahí hay que ver cuál es la respuesta del Estado, porque, y ahí ustedes se van a escuchar hablar mucho del Estado, porque obviamente, conforme el artículo 13 de la Constitución, es el Estado quien es el garante de los derechos, sin perjuicio de que las personas, ONGs, entre otras, nos podamos organizar. Es una responsabilidad del Estado este tema de la protección de los derechos, no solo de las mujeres, sino de todas las personas, ¿no? Luego, el 81% de las mujeres separadas por sus parejas han sufrido una violencia, señalan que han sufrido violencia por ellos. El 43%, vean, casi la mitad de las mujeres encuestadas, señala que ha sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida. Es decir, vean, estamos hablando solamente de un tipo de violencia sexual. Casi la mitad de todas las mujeres aseguran. Entonces, quizás podríamos hablar de que este indicador puede incluso duplicarse cuando hablamos de la violencia en general. Entonces, vean que más bien pareciera que en Bolivia, a la luz de estos datos, la regla es de que todas las mujeres en algún momento de su vida han sufrido violencia. ¿Qué tipo de violencia? Y obviamente va a cambiar, pero vean que es un tema, es una idea bastante preocupante para reflexionar, para poder también ver
cuál es realmente la importancia de esta ley 348 y cómo se sitúa en esta coyuntura, ¿no? 68% de mujeres sufrieron una violencia obstétrica, ¿no? El tema de los centros de salud, el tema de la famosa calidez que siempre hemos exigido de los centros de salud, que ahora ha sido mermado un poco por el tema de la pandemia. Y vean este tema que, si bien no está vinculado a los otros 4 datos, pero que sí es muy importante, que el 64% de las mujeres encuestadas ha oído hablar de la ley 348, es decir, que más o menos saben que hay una ley que protege a las mujeres. Entonces, vean que si bien no es un dato óptimo, pero ya es un dato importante, ¿no? Entonces, ahí también es otra reflexión que podemos ir identificando de que las mejoras de la ley 348 también tienen que pasar por un proceso quizás más eficiente de socialización, donde le permita justamente a estas mujeres no solamente conocer sus derechos, sino saber los mecanismos para la protección, ¿no? Yo doy clases de una asignatura muy interesante en la universidad que se llama Derecho Procesal Constitucional. Y ahí en esta materia, que es bastante nueva relativamente, en este Derecho Procesal Constitucional aprendemos no solamente a saber cuáles son nuestros derechos, sino cómo exigirlos mediante un juicio, una acción, un recurso. Entonces es muy importante eso también, que en la reflexión que veamos cuando si funciona o no funciona la ley, hay que ver si la ley ha sido justamente importante, si la ley ha estado a la altura de las circunstancias históricas, sociales, para darle los mecanismos. Y vamos a ver por eso al final del siguiente módulo otros mecanismos que no están en la ley 348 y que podemos de estos otros mecanismos echar mano para mejorar la ley 348, ¿no? Entonces ahí va a ser, yo creo, un tema interesante que podamos debatirlo en base a los datos. Y finalmente, hemos identificado 4 casos tristemente emblemáticos de violencia contra la mujer que lastimosamente han terminado en su gran mayoría en el fallecimiento de las víctimas, donde ahí podemos identificar, y hemos puesto el caso de Meseta, el caso de Patricia Flores, el caso de Nali Guaycho, el caso de la compañera Juana Quispe Paza, donde son circunstancias completamente diferentes, son edades diferentes de todas estas mujeres, pero las circunstancias de los hechos son completamente diferentes también, pero existe un mismo hilo conductor que es el tema de la violencia, ¿no? Entonces ahí, a través de estos 4 casos, que obviamente son conocidos por ustedes, y si alguien también ahí lo puede buscar más detalles de algunos casos, vemos que, por un lado, han sido casos muy publicitados, casos que han generado la indignación de los sectores, pero que hay que identificar cómo han terminado estos casos. Entonces ahí vemos también uno de los grandes debates que vamos a tener en el siguiente módulo, de cómo se está desarrollando la ley 348. Es decir, la gente sabe que hay una ley 348, da ciertos mecanismos, medidas de protección, etcétera, etcétera, pero ¿cuán efectiva es en relación a la sanción de los agresores? Cuando hablamos de la Convención de Belém do Pará, hablábamos, ¿no?, de la prevención, de justamente el tratamiento, pero un elemento importante en esta temática de la violencia contra la mujer es también generar soluciones y dar también una respuesta ejemplificadora a la sociedad. Lo que el derecho penal habla de la disuasión, ¿no? Es decir, el derecho penal o el sistema penal, mejor dicho, es altamente disuasivo, es decir, nos da una sanción a una persona para que el resto veamos qué nos va a pasar si cometemos ese hecho, ¿no? Entonces yo creo que también ahí el tema y eso lo podemos identificar con algunos estudios, si hacemos el cruce entre los casos denunciados por ley 348 y las sentencias, sean o no ejecutoriadas, no importa, sentencias como tal, yo creo que ahí hay un desbalance muy, muy importante, que eso implica no solamente ya a la víctima, sino implica al órgano judicial, está involucrando al Ministerio Público, a la Policía Boliviana, y ahí veremos también
como siempre en este ámbito de reflexión. Vean que este curso no solamente de que demos información, sino que es muy importante reflexionar de cómo están trabajando estas instituciones. Y ahí vamos a ver que el tema de la especialización, el tema de que las autoridades que están a cargo de estos temas estén sensibilizadas con la temática es muy importante. Y por eso vean ustedes que es muy importante la presencia de ustedes en este curso. ¿Por qué? Porque no solamente conocemos la ley 348, sino también estamos hablando de una forma general y de una forma también muy, muy clara de los derechos de las mujeres y cómo en este estado, que hay muchos datos, muchas muertes, muchas víctimas, podemos generar a través de nuestro conocimiento un cambio importante. Y eso yo creo, soy abogado, soy muy enamorado de mi profesión, y yo creo que a través del derecho podemos generar ciertos cambios importantes, no porque suene así un poco bonito, sino porque realmente yo creo que sí se puede, porque es el procedimiento, los procedimientos que a veces no los conocemos, están diseñados para eso, ¿no? Para la protección de los derechos, en este caso, los derechos de las mujeres. Muy bien, entonces, hasta aquí por mi parte esta presentación, y quedo atento en estos minutos, por favor, alguna consulta, alguna duda, cualquier comentario que tengamos, por favor. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Por favor, invitamos a los participantes a que si tienen alguna consulta la pueden hacer llegar de manera escrita usando el chat de la aplicación, o también tienen la opción de habilitar sus micrófonos para hacerle llegar sus consultas al doctor Sotillo de manera verbal. Para poder habilitar sus micrófonos, en la parte inferior tienen un icono que es como de un parlante. Tienen que hacer 2 veces clic ahí y automáticamente va a salirles la opción de habilitar su micrófono. Aguardamos sus consultas, por favor. Tenemos ya una consulta de la doctora Vélez. Dice, buenas noches, doctor, muy buena exposición. Mi consulta es la siguiente. Hablamos de los derechos de las mujeres. Sin embargo, la adopción de una ley específica sobre la violencia contra las mujeres no implicaría una discriminación hacia los hombres. Es una excelente pregunta, ¿no? La que nos hace Daniela en relación a porque obviamente habíamos visto el día martes que el patriarcado había generado incluso ciertas respuestas de carácter pseudocientífico para señalar eso, ¿no? Esta desigualdad natural entre hombres y mujeres, que esta desigualdad natural se también reflejaba en la protección de los derechos, ¿no? Estableciendo que hay derechos diferenciados o que las mujeres y los hombres no pueden tener los mismos derechos. Entonces, por un lado, es menester recordar que a nivel mundial y a nivel también de las legislaciones comparadas, se está generando ya desde principalmente inicios del siglo XXI, que todos los estados comiencen a regular leyes específicas para ciertos grupos de la población, llámense pueblos indígenas, migrantes, adultos mayores, etcétera, ¿no? Entonces, que tengamos una ley específica, primero responde a esta coyuntura, a esta ola, ¿no? Que habíamos identificado en este proceso histórico, ¿no? Es decir, es parte. Vendrá una quinta, vendrá una sexta, pero estamos en esta, ¿no? Donde los estados están reconociendo. ¿Y por qué reconocemos, decíamos, una ley 348 o un código niño-niña adolescente, o le permitimos a, por ejemplo, las personas trans poder cambiar su identidad?
Porque reconocemos que, primero, estas personas históricamente han sido vulneradas en sus derechos y lo que quiere hacer el Estado es cortar esa invisibilización histórica de estas personas como sujetos de derechos y reconocerles derechos, no solamente los derechos que pueden tener cualquier persona, sino derechos específicos que responden a sus realidades y a sus necesidades. Por ejemplo, cuando uno analiza el artículo 30, parágrafo segundo de la Constitución, que hace un catálogo bien cortito de derechos de los pueblos indígenas, dice, el numeral 1 dice, los pueblos indígenas tienen derecho a existir libremente. Y alguien dirá, pero qué obviedad a existir libremente. Pero esa obviedad deja de serlo porque los pueblos indígenas históricamente, en Bolivia menos que en otros países, han sido exterminados, ¿no? Entonces vean que algo tan obvio responde a un tema histórico. Entonces considero que, por ejemplo, cuando generamos leyes específicas, lo que se pretende con estas leyes específicas es que haya más democracia, más igualdad, más libertades. Y eso no implica que las personas que no estén insertas en esas leyes vayan a tener menos derechos, porque ahí, cuando hablamos de discriminación, tenemos que tener eso bien claro, de que estamos hablando de una restricción de derechos. Entonces, si hay una ley que protege a que los médicos y a las médicas puedan trabajar en dos lugares por la situación de la pandemia, de la cuarentena, eso no debería generar un tipo de una discriminación contra las abogadas y los abogados, no sé si me dejo entender. Es decir, que yo les reconozca un bono a los adultos mayores no implica que los jóvenes tengan menos derechos, ¿no? Entonces yo creo que hay que siempre diferenciar eso, que el reconocimiento de derechos no genera una restricción. Porque habíamos visto también que dentro de esta búsqueda de la igualdad material, de lo que llamamos equidad, es completamente permitido tener y adoptar medidas diferenciadoras, medidas diferentes en pos de unas u otras personas, ¿no? Entonces, una cosa es reconocer derechos y otra cosa es la discriminación, es decir, yo tengo estos derechos y si el día de mañana mi vecina se casa con otra mujer, ¿qué derechos me está vulnerando? ¿Qué derechos se me está restringiendo? Creo que ese es un elemento importante que tenemos que debatirlo. Entonces, que haya una ley 348, que haya una ley, una convención de Belém do Pará. ¿Qué derechos le está quitando a los varones? Considero que ninguno, pero esa es una pregunta que siempre va rondando en estos espacios y es muy bueno también plantearla. Gracias, Daniela. Muchas gracias por la respuesta, doctor. No sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta más, por favor. La doctora Vélez nos dice, gracias, doctor. Me parece, doctor, que por esta sesión no tenemos más consultas. Si usted está de acuerdo, podemos dar por finalizada la videoconferencia. Sí, no sin antes recordarles que tienen ahí una actividad, ¿no? Hasta el día lunes, donde brevemente en una página tienen que responder una pregunta para que también vayan haciendo el seguimiento del curso. Muchas gracias, Mayra, y un saludo a todas las personas que están del otro lado. Muchas gracias, doctor. Si me permite, por favor, me parece que la doctora, sí, la doctora Cornejo nos dice muchas gracias, doctor, excelente. Perfecto, doctor, entonces agradezco mucho por el tiempo para que se pueda llevar a cabo esta videoconferencia. También agradecemos a todos los participantes que estuvieron presentes en la misma. La videoconferencia ha sido grabada y va a estar disponible el día de mañana en plataforma para que todos puedan revisarla. Y como ha dicho el doctor, por favor, recordarles nuevamente que tenemos una actividad la cual tiene como fecha límite de presentación el día lunes hasta 23:59 mediante tareas. Sin más que agregar, doctor, nuevamente le agradezco mucho por su tiempo, agradecemos nuevamente a todos, tengan todos buenas noches.